Invitaba al doctor Ignacio Vidal Maspons, querido amigo de esta casa, desearle el buenos días y el feliz año, congratularnos de tenerlo aquí, de verlo radiante y rebosante de salud, y por mérito propio le damos el inicio de la entrevista a Lorena Vázquez. ¿Cómo le va, doctor Ignacio? ¿Cómo estamos, Lorena? Buenos días. Gusto de saludarla. Un feliz año que no nos habíamos visto hace algún tiempo. Así es. Qué mal, ¿no? Feliz año. A ver, sí me interesa su opinión sobre el tema del debate que hubo este domingo por los prefectos, los candidatos a prefectos, las propuestas, usted que ha conocido bastantes prefectos y bastantes alcaldes, las propuestas de los prefectos en el debate del domingo, ¿qué le parecieron a usted? A ver, primero la entrada de ciertos candidatos me pareció como un desfile de moda, ¿no? Las personas que los enfocaron allí decían, bueno, a ver, ¿en dónde estamos? ¿En una pasarela o estamos en un debate? Hay otro que parecía mago. Así es, no quiero mencionar nombres, pero ya la ciudadanía debe saber a quién me refiero. El segundo punto es el tema hay un tema importantísimo al que se refirieron, es el tema dragado, el dragado del Guayas. Alguien dijo que el dragado va porque va y no vino porque no vino, sin explicar la razón por la cual no vino. Y que todos lo refutaron eso, todos decían lo mismo. Así es, pero tampoco hay un plan, o por lo menos no vi yo un plan sustentado, bien sustentado, voy a hacer esto, con este dinero, con estos fondos, se va a enfocar la prefectura en hacer tal cosa. Muchos hablaron de la seguridad. La seguridad no le compete a la prefectura ni al municipio. La seguridad es función del Estado, únicamente del Estado, y así lo dice la Constitución, como también lo es la educación. Son dos, y salud. Son los tres sistemas básicos, y defensa y relaciones exteriores, ¿ya? Pero eso es básico, lo que le compete al Estado, así que la prefectura ni el municipio tienen absolutamente nada que hacer con temas de educación. Pero es una de las falencias que se han tomado todos los candidatos, ya sean alcaldes o prefectos, porque efectivamente vemos que en la ciudad hace falta mucho eso, que el gobierno tal vez no se abastece para dar a la seguridad, para dar salud a los habitantes de cada cantón o de cada provincia. Sí, el problema es la seguridad, y usted más que nadie lo sabe, es un problema latente, es un problema grave, gravísimo, debido al narcotráfico y a la corrupción existente en el país, cosa que no es lamentablemente nueva en nuestro país, y esto deriva pues en las luchas de los territorios y los asesinatos y los sicariatos que hay a cada rato, y me refiero tanto de grandes jefes mafiosos o narcotraficantes como de simples expendedores de droga que luchan por 3 o 4 manzanas. Microtraficantes. Los microtraficantes, ¿no? Uh-huh. Es decir, pero las propuestas deben de ir más allá, deben ir enfocadas a lo que les corresponde, las competencias. Así es, pero eso no es competencia de ellos, eso es competencia del Estado. Eso es lo que va a hacer. ¿Qué voy a hacer yo? Negociar con el Estado para que el Estado me ponga a mi prefecto más atención. Eso es lo que tienen que hacer, no es que voy a dar seguridad, eso no es competencia de ellos. La competencia de ellos, no nos olvidemos, básicamente es la construcción de vías, que eso es competencia exclusivamente, las vías secundarias, porque las vías principales corresponden al Ministerio de Obras Públicas, salvo que se concesionen o se dé la autorización a la prefectura, pero es las vías secundarias para el agro, básicamente, que es lo que le corresponde a la prefectura. Nada más. Si no, y de eso no se escuchó de mayor cosa. Así es, lamentablemente. Ramiro. Nachito, gusto de tenerlo aquí. Yo lo quiero llevar a la arena de la consulta popular. Es un hombre de derecho, es un hombre que ya tiene sus canas, que no ha transitado por gusto en la vida, que ha vivido algunas consultas en el camino y por tanto, ¿qué le ve diferente a esta consulta? A ver, las consultas aquí en este país siempre ha sido un nivel de popularidad. Y comenzando por
una consulta que hizo mucho en el país, que fue la de, sobre todo en este aspecto, que fue la que hizo Alarcón, que hizo la consulta popular para que digan que si él era candidato, si él era presidente constitucional o no. Y se gastó una millonada en el país para que el país diga sí, es presidente constitucional, y se acabó el tema, y con eso le daba derecho a poner su cuadro ahí en el Salón Amarillo en Carandalet. Aunque después se lo bajaron, pues, ¿no? Pero bueno, era lógico. Así es, cosas de la vida, ¿no? ¿Verdad? Las consultas también se han tenido en el aspecto político. Recordemos una en la que Hurtado hizo la consulta y el felino, que en paz descanse, le dijo el no, y... Al revés. ¿O fue al revés? Al revés. Perdón. La consulta la propuso y Hurtado se la tiró abajo. Y Hurtado se la tiró abajo. Lo mismo pasó con la consulta de Sixto Durán Ballén, que también se la tiraron abajo. O sea, en este país resulta que es más fácil tirar abajo una consulta que ganar el sí. Aunque todos estemos... Había una consulta también, me estoy acordando, antes de la caída de Maguad, que la tocó manejar Gustavo Noboa. Era una consulta que había... Sí, pero eso creo, si la memoria no me falla, que sí la ganó, sí la ganó Noboa. Porque ya Maguad estaba abajo. Así es, ya. Pero a lo que iba, en realidad, de verdad, en los temas de la consulta, que las he analizado muy someramente, la única que a mi criterio sí vale la pena es el tema del Consejo de Participación Social, Ciudadana. Ese consejo no tiene asidero en el sistema político nuestro. Es decir, recordemos que antes las autoridades de control, Fiscalía, Procuraduría, Superintendencias, las manejaban la Asamblea. Y la Asamblea era la que tenía el control tanto de nominación como el control político de destitución, ¿no? A través del juicio político. Hoy por hoy se ha dividido esta historia. Resulta que la nominación la hacen distintos organismos a través del Consejo de Participación Ciudadana, conformado por 9 ciudadanos, ¿verdad?, que responden, aunque no sean afiliados a partidos políticos, pero que corresponden a intereses políticos. Y es mucho más fácil, y esa fue la idea que prevaleció en la Constitución de Montecristi, manejar a 9 ciudadanos para el efecto de la nominación a las autoridades de control, que manejar a toda una asamblea para el efecto de la misma nominación de la autoridad. Era más intensa. Ordia, a ver, muchos dicen que la nominación es política, siempre ha sido política en este país. ¿Qué nos da miedo? Así es, toda la vida ha sido política. Cuando se nominaba el fiscal, pues era el fiscal y qué partidos tenía. Siempre traigo a colación, y perdón que le interrumpa, Nachito, esto lo vivimos usted y yo. Año 1978, el presidente Roldós propone Fiscal General de la Nación a Edmundo Durán Díaz, Procurador General de la Nación a Nicolás Parducci, Superintendente de Bancos a José Vicente Troya, Superintendente de Compañías a Teresa Minuche de Mera. Discúlpeme, o sea, un presidente decente propone a gente decente. Así es. Si hay un presidente de otras dimensiones, ya sabemos a quiénes proponen, ¿no? Entonces no es el tema del sistema, es el tema de a quién escogemos para proponer las ternas. Bueno, estamos de acuerdo. Yo digo que el sistema, y he mantenido aquí en esta radio, el sistema es la Asamblea. El Consejo de Participación Ciudadana no tiene absolutamente nada que ver en nuestro sistema de nominación de autoridades de control. Fue una invención de Podemos, del partido no es el Partido Popular, el Partido Socialista Español, de la mano con Podemos, que vinieron aquí a asesorar a los asambleístas, a los constituyentes, y de ahí salió el tema. Pero el resultado de la consulta, doctor Ignacio Vidal Mas Pons, está claro que no va a tener efectos inmediatos.
O sea, porque como están planteadas las preguntas, no son de ejecución inmediata. Así Eso es. es un proceso. Así es. Es un cuerpo de leyes, uno que se va a reformar. Pero Así es, y que van a depender de la Asamblea también y de la oportunidad que la Asamblea le dé la hora de hacerla. Ya, la regalada gana. Así Ya. es. Entonces, doctor Vidal, si es un instrumento que se ha usado con tinte de calificación de gestión, teniendo la actual administración una calificación que no es de las mejores, podríamos decir que el resultado, si le es a favor, va a estar calificado de mejor manera, o sería, como dijera el doctor Ángel Duarte a doña Olfa, sueños de perro. A ver, esa es una pregunta tanto difícil de resolver porque Pero para eso está aquí, pues. es que es tremendamente subjetiva, gracias, ¿no? Pero es tremendamente subjetiva, ¿no? Porque a mi opinión, yo creo que hay buenas preguntas en la... Ok, partamos de ahí entonces. Hay buenas Los preguntas. insumos que le están poniendo a consideración del pueblo son buenos. Son buenos y son valederos. Ok, Ya, primer punto. Esa es la primera. ya. No, la segunda, ¿qué es lo que vaya a escoger el pueblo? Eso va a estar dado por quien maneje la oposición al gobierno. Entonces va a resolverse el tema básicamente sobre oposición política al gobierno. Yo Y ofrezco... entonces no va a haber, ya estamos quitando la racionalidad del tema para ver la politiquería en la pregunta. Yo ofrezco mañana, hoy día le voy a tomar una foto de una publicidad que se está pegando en las calles de Guayaquil y que dice, los políticos te van a decir no, vota no por esta pregunta, pero es para solaparlos. Pero la narrativa perversa es que dice vota no, cuando el contenido de lo que está diciendo es no votes no, porque es este el resultado. Y ya saben qué partido es el que le está auspiciando. Entonces, la ofrezco porque ese tipo de publicidad debería prohibirse, porque es totalmente engañosa y perversa. Se las voy a enviar. Démosle el buenos días al abogado Eduardo Mendoza, que se integra desde estos instantes a la mesa de diálogo. Buenos días, Nacho. Qué Buenos gusto días. verlo, mi querido amigo. Muchas gracias por la invitación en los tiempos. Así es, qué gusto. Pero bueno, los buenos amigos nos reconocemos Además, siempre. usted es de casa, pues, ¿no? Ya casi familia. Es familia casi, sí. Así es, efectivamente. A ver. Venido elegante, con chaqueta de gamuza. Ahora estamos saliendo En televisión. Entonces, en CNT Play califican también. ahora. Sí, nos califican. ¿Y a usted más? Sí, pero... No, allá. No hable, porque Allá. usted debería venir entero. ¿no? Fue a ti. No importa. No, yo sé a quién fue. Ah, por favor. A ver, Nacho, yo solamente quisiera hablar un poquito en este tiempo que nos queda de lo que está viviendo el Ecuador, del problema que tiene el Ecuador, porque la campaña yo veo que a la gente le importa poco, en el sentido de que como la alcaldía es muy cercana, la gente sabe o tiene una intuición clara por quién votar o por quién no votar. La prefectura, ya vimos lo que pasó. La verdad que ese debate, ya lo has de haber visto, Ramiro, es un debate bien socarrón. Fue un debate que no... La gente tiene lejanía con la prefectura, ¿no? 10.000 vistas en el CNE, 21.000 en YouTube. Han de haber aumentado algunas más. Pero el tema de la consulta sí lo puede la gente. Sí la puede la gente. Porque... y el problema con esto es que se pueda, y Ramiro me lo decía algún tiempo, en que se pueda empatar el asunto de el no al gobierno con una consulta que yo pienso que en la mayor parte, si no decirlo en todo, es positiva. Y eso es lo que hay que decirle a la gente. Pues si no estás de acuerdo en una pregunta, ok, vota no en esa pregunta. Correcto. Pero hay otras que son valiosas y que Así le sirven es. a la sociedad. Así es. Estamos hablando de la Sí, lo primera, escucho. el Consejo de Participación Ciudadana, la eliminación. Obviamente que eso es beneficioso para el país. Eso va a mejorar el sistema, y va a mejorar la calidad de las autoridades de control.
Absolutamente. Y viene mi segunda pregunta que tiene que ver con la reforma política. Ramiro, la semana pasada, Enrique, hablamos de esto. ¿Usted cree que deberíamos volver a tener un Senado? ¿Que debería haber un Senado? ¿Que es el que debería encargarse con nivel, ¿no? Con edad mínima, con probidad moral, de ese tipo de cosas, para poder nombrar a las autoridades de control y no quienes las nombran, ni la Cámara Baja? A ver, vamos a ver las ventajas y diferencias de un sistema unicameral y de un sistema bicameral. Ecuador ha tenido de los dos. Sí, señor. Tuvimos senadores. La mayor parte de su vida republicana, el Ecuador se ha regido por un sistema bicameral. Sí, señor. El sistema unicameral fue recién hace 30 o 40 años. Cámara Nacional de Representantes. Así es. Desde que comenzó nuevamente la democracia. Correcto. Con el presidente Roldós. Correcto. Desde allí en adelante hemos tenido sistema unicameral. La Cámara, el sistema bicameral resulta en un filtro que tiene la segunda instancia, que es el Senado. Sí. Tiene su ventaja en el sentido de que las leyes pasan más filtradas cuando hay un Senado que no cuando hay una sola Cámara que es la que decide. Pasa y al decir más filtradas quiero decir no solamente en su redacción, sino en su concepto. Entonces el Senado está para ello. Los diputados en la Cámara, en el sistema bicameral, la Cámara Baja, diputados, y la Cámara Alta, senadores, los diputados son elegidos y le dicen la Cámara Joven porque para ser diputado se necesita menor edad que para ser senador. Básicamente ese es un requisito de los... Hay diferencias. Y correctamente, hay la diferencia que da la experiencia. ¿Ya? Que hoy no se quiere reconocer. Los viejos, los que pasamos de 65 años, que ya somos de la tercera edad, en definitiva no valemos para nada. No somos ni sujetos de crédito, ¿no? ¿Verdad? No. Entonces ya somos gente, ciudadanos de segunda. Pero tenemos un arma valiosa que se llama la experiencia y el conocimiento. Entonces, la principal motivo por el cual yo veo una ventaja en un sistema bicameral es el sistema de filtración de la ley dado por la segunda instancia, llamémoslo así, para conocimiento más general en el proceso de elaboración de la ley, que es la que corrige lo que en primera instancia Cámara de Diputados no se corrigió. Este es un sistema que la mayoría de países, entiendo yo, tienen. Todos los países que tienen monarquía constitucional tienen, generalmente tienen las dos. Es el sistema bicameral. El más antiguo de todos los sistemas es el sistema inglés. Sí, y igual los Estados Unidos lo tienen. Claro, que heredó del sistema inglés, ¿no, verdad? Esa es la gran ventaja que tiene. ¿Qué desventaja tiene? ¿Cuál tiene desventaja? La desventaja es que pudiera ampliarse mucho el número de representantes, de diputados y senadores. Aquí funcionó mucho anteriormente, ya nuestra vida republicana de los años anteriores a los años 70, los senadores funcionales. Ramiro hablaba de eso el viernes. ¿Ya? Henry Cucalón no está de acuerdo. Y yo tampoco estoy de acuerdo con los senadores funcionales, porque resulta que los industriales o los comerciantes pues tenían una doble representación, ¿no, verdad? Tenían un peso porque eran comerciantes y entonces elegían al senador por la industria y el comercio. Igual pasaba con el senador para las Fuerzas Armadas, que también tenía, y algunos otros senadores que tenían representatividad. Esos que tenían representatividad significaba que ese ciudadano tenía un doble poder.
lo cual estaba técnicamente en contra Entiendo. de un solo poder. El de las Fuerzas Armadas tenía su justificación porque no votaban en ese momento. Bueno, es que en teoría las Fuerzas Armadas no deben votar, pues las Fuerzas Armadas no Se son les permitió políticas. ya. Pero Hoy ya las politizaron y ahí tenemos la consecuencia de esa politización de las Fuerzas Armadas, donde ya vemos que miembros activos de las Fuerzas Armadas resulta que están involucradas con el tema narcotráfico, lo que antes no sucedía. Pues no eran permeables. ¿No? Así es. Bueno, mi querido Nacho, una pregunta final, porque realmente me parece interesante. Está hablando de la reforma política también. La Corte Constitucional debe reglar la norma para aplicar las acciones de protección. Sí, yo creo que sí, porque primero deberíamos corregir el sistema. Aquí todo juez en un momento dado se convierte en un juez constitucional y de la noche a la mañana ese juez se autoproclama constitucional y se autoproclama poseedor de la divina verdad constitucional y hace lo que le parece o para lo que le han pagado. Punto. Eso debe eliminarse. Yo creo que la cuestión constitucional debe ser exclusivamente o bien de la Corte Constitucional en este caso, o bien como era antes de la Corte Suprema, que se llamaba en antes, y ahora Nacional, con lo cual han bajado de categoría, de la Corte Nacional de Justicia, en la cual también acoto muy de lado que antes eran magistrados y hoy solamente son jueces, ¿no, verdad? Con lo cual le han bajado la categoría a la Corte de Justicia. Que ellos se han bajado la categoría. Correcto, y es que eso es que de ahí se han puesto todas para mejorar, ¿no? de ahí, Sí, y se van al peluquero. Sí. de ahí deriva todo, pues, es decir, la presentación, la calidad de cómo nombremos a las personas, pues va a depender del resultado que esa persona tenga, y ese resultado, lamentablemente, en la parte de administración de justicia en este país no se conforma con lo que teníamos hace 20 años atrás. Nada más. Mi querido Nacho, agradecerle su gentileza y amabilidad. Lo vamos a volver a invitar y además estamos en campaña y es importante, vamos a hablar de más cosas en la consulta, vamos a hablar de algunos temas que se nos quedan en el tintero, pero queríamos arrancar esta mañana con un caballero y amigo, con un abogado como usted, la experiencia y capacidad. Muchas gracias, mi querido. A ustedes y a los radioescuchas por la atención. Muchas gracias. Pagamos corte, regresamos enseguida. Hacemos un corte y enseguida regresamos.